que trabaja con niñas, niños y adolescentes con madres y padres privados de la libertad. Y la plataforma NAPES, de manera rutinaria, como parte de su trabajo como plataforma y en las organizaciones individuales, siempre involucra a niñas, niños y adolescentes en los distintos trabajos y en las distintas actividades de incidencia. Y el 21 de abril de 2021, en el marco de unos trabajos, de unas audiencias públicas para una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez, adolescentes, chicos adolescentes participaron, interactuaron directamente con integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue la primera vez que unos adolescentes hablaban directamente con juezas y jueces. Entonces, eso es parte, digamos, de esta participación como una actividad constante, que es parte de la ética del trabajo de una organización de la sociedad civil o de un conjunto de organizaciones. Y quisiera nada más muy brevemente presentarles un pequeño testimonio de uno de los chicos que participó, Manuel, que les explicó a los jueces de qué manera el encarcelamiento materno o paterno afecta sus derechos. Y dice: uno de los muchos cambios que tenemos son los roles de cuidado de nuestras hermanas y hermanos. Muchas veces tenemos que salir a trabajar al asumir nosotros esos roles. También perdemos muchos de nuestros derechos, como el de la educación y la recreación, entre otros. Imagínense qué potente, un chico de 14, 15 años. Voy a cerrar con una última idea, porque a veces la participación es vista, sobre todo por los estados, pero no únicamente, como un riesgo para la protección. En cambio, la participación y la protección van de la mano. Nos lo dijo una de las de los primeros testimonios, Fátima. Nos dice: niñas y niños tienen que hablar con alguien con quien se sienten protegidos. ¿Cómo vamos a alcanzar la protección si no hablamos, si no escuchamos, como nos lo dice Alexis, a quien ahora vamos a escuchar, el silencio de niñas y niños, además de sus voces? Entonces, la participación es un elemento clave para la protección de derechos de niñas y niños y adolescentes y también para la incidencia. Voy a leer dos testimonios más y voy a cerrar con esta idea. El primero es de un niño de 8 años, Milo, de Malta. Su entrevista está muy fragmentada. Lo único que se puede entender es que vive situaciones muy complejas en casa, porque tanto su mamá como su papá hacen uso de sustancias psicoactivas y eso a veces aumenta las situaciones de vulnerabilidad para niñas y niños. Pero cuando a Milo, de 8 años, se le pregunta cómo podemos ayudar a las madres y a los padres, él contesta: ayudamos a la madre y al padre, les ayudamos a acostumbrarse a cocinar, a conducir, a todo. Les enseñamos a escribir y a leer. Él aquí no nos está solamente diciendo que para ayudarlo a él hay que ayudar a su mamá y a su papá. También nos está diciendo lo que está viviendo en su casa. Y si no lo hubiéramos escuchado, no lo sabríamos o nos da una pista de por dónde va la vulnerabilidad que vive en su casa. El último testimonio es de Alexis, de quien toma el título, el estudio, escucha el silencio de la niña y el niño, y dice: las maestras, los maestros y los servicios deben ser pacientes con los niños. Deben escuchar la voz del niño y el silencio del niño. Ayuda a que te apoyen en todo, sin el peligro de perder tu casa y estar en una institución. Ayuda si el niño puede tener un hogar tranquilo, un terapeuta para los padres, una escuela que lo entienda y una red que lo apoye en la comida, ropa limpia, casa limpia, sueño tranquilo, estudiar e ir a la escuela a tiempo. Dos frases que sientan las bases para una política pública integral. Dos frases que nos hacen ver la situación de vulnerabilidad profunda en la que vive este niño. En ese sentido, concluyo retomando la idea anterior, que la participación es un derecho de niñas y niños y es una obligación de quienes trabajamos con ellas y con ellos, porque es lo que nos va a permitir garantizar mayor protección y también tener acciones de incidencia basadas en las experiencias y las propuestas de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Corina. Como siempre, certera, clara. Yo creo que se han generado muchas preguntas que quizás podemos retomar en la última media hora del seminario, en el Q&A time que tenemos al final, porque sí que están surgiendo dudas de cómo podemos garantizar los mecanismos de participación, por qué hay tanto miedo, ¿no?, a dejar que los niños y las niñas hablen y participen, e incluso porque hay una percepción de que no son interlocutores e interlocutoras válidas, ¿no?, de sus propias experiencias. Así que todo esto está saliendo. Muchísimas gracias, Corina, nuevamente.
Y también animaría a la audiencia, a todas las personas que estáis asistiendo, agradeceros de nuevo, pero también os animaría a si nos podéis contar cómo en vuestros países está siendo garantizada o no este derecho a la participación para el diseño de las políticas públicas para proteger a la infancia. Así que bueno, sin más dilación, vamos a pasar a nuestra siguiente panelista. Gracias por estos welcome remarks, Corina. Y vamos a pasar nos vamos a ir a Uruguay. Esto es un seminario global y nos vamos a viajar a Uruguay ahora, de la mano de Paola Adinolfi, en representación de Dianova Uruguay. Es un placer presentarles a la compañera Paola, quien cuenta con una sólida formación en primera infancia a través de instituciones como CIEP, Senfores y ANEP, y más de 30 años de experiencia en la educación. Ha dedicado 25 años al trabajo en Plan CAIF, en colaboración con el Estado y el INAU, y también se ha desempeñado como coordinadora pedagógica en instituciones privadas. En el 2000, Paola fue convocada por UNESCO Uruguay para participar en un proyecto sobre alfabetización temprana, el cual unió a varias organizaciones de la sociedad civil, trabajando en contextos de vulnerabilidad social. También es autora del libro Fronteras y Culturas, Roturas y Costuras. Y actualmente Paula es coordinadora en CAIF Puntas de Manga, gestionado por Dianova Uruguay. Así que buenos días, buenas tardes, Paola, Buenos, adelante, y tenemos buenos muchas ganas de días, escucharte. buenos días y buenas tardes para algunos. Estamos acá, estamos justo en Caí Puntas de Manga, desde acá estamos haciendo el seminario, desde el centro. Les cuento que Dianova tiene su primera experiencia en primera infancia con este Centro de Atención a la Infancia y la Familia, que es una política pública hoy por hoy. Surge en 1988 a partir de un convenio entre UNICEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia. Años después, evaluando esta política y viendo que siendo con la educación de los niños cada vez más atrás, acercándonos al nacimiento, daba mejores resultados, surge como política pública en convenio con las organizaciones de la sociedad civil, que somos quienes tenemos el día a día de las familias y de los usuarios. Es una política pública que tiene eh, planes, algunas reglas generales, de alguna manera para decirlo, y los equipos de territorio somos los que la llevamos a cabo actuando según la realidad de cada comunidad, de cada barrio y de cada familia. Nosotros atendemos al día de hoy 108 niños de 0 a 24 meses en una modalidad de tiempo parcial. Están con nosotros entre 4 y 8 horas. Hacen todas sus rutinas acá en el centro. Nosotros desde acá promovemos y protegemos los derechos de los niños. Nos basamos este año por ser nuevos, este CAIF es nuevo en la zona y en Puntas de Manga, y nos basamos en el derecho a la identidad como centro en el barrio, a la identidad de las familias y por supuesto de los niños. ¿Cómo lo trabajamos? Lo trabajamos en el día a día, desde la elección que pueden tener cada niño y niña en sus rutinas, desde su almuerzo, desde cómo lo comen, desde el cuidado, promoviendo la salud, una salud preventiva, trabajando con las familias, la necesidad de los controles pediátricos, el porqué de estos controles llevan a una prevención en salud del niño. Nosotros articulamos con muchas instituciones de la zona, puntualmente con los servicios de salud, que en este caso serían de intendencia, un servicio de salud de intendencia, y articulamos con esta institución para que los niños tengan sus controles. Muchas veces los tiempos de las familias no van de la mano, las exigencias en lo que son los tiempos que piden
desde los sistemas de salud, y nosotros como centro buscamos la forma de acercar a la familia al pediatra. Sacamos fecha, primero tratamos de que la familia tenga autonomía y pueda ir a pedir esa fecha. Cuando vemos que se descoordinan, entonces nosotros somos quienes hacemos esa transición. Después, también trabajamos mucho en la alimentación de lo que son de los niños acá, y la alimentación con las familias. Nosotros acá tenemos alimentación artesanal, digamos. Tenemos una cocinera que es la que provee los alimentos a los niños. Promovemos la elección del niño en cuanto a cómo necesita comer esos alimentos, y trabajamos con la familia qué es lo mejor para la salud del niño. Nos basamos también en los lineamientos de la Sociedad de Pediatría del Uruguay, y nos regimos por el Instituto Nacional de Alimentación para llevar a cabo esto. Trabajamos con los niños desde la concepción del niño como sujeto de derecho. Esto implica un cambio cultural a lo largo de los años, porque en principio cuando se piensa en niños tan chiquitos, se piensa como en el cuidado y lo que tienen que recibir. Nosotros le damos como una vuelta en entender qué es lo que necesitan, qué nos dicen esos niños que tienen muy poco lenguaje verbal a esta altura, ¿no? Están como en una etapa de lenguaje preverbal, gestual. Los educadores, que son quienes pasan la mayor parte del tiempo con ellos, son los que interpretan sus necesidades, particularidades, y las llevamos a cabo en un ambiente segurizante, donde se promueven estrategias para que puedan desplegar sus posibilidades. Trabajamos desde la posibilidad del niño, y mucho con la familia y el ambiente en el cual este niño se está desarrollando. Trabajamos la parentalidad comprometida, ¿no? El rol del varón en la crianza nos importa mucho, desde que convocamos a la participación de la familia en nuestro centro. Ya hacemos una invitación a ambos referentes, a todos los referentes, también abuelos y tíos que participan de la crianza, y muchas veces nos encontramos el rol de cuidados muy ceñido a la mujer. Y tratamos desde acá de que sea más amplio. En estos talleres que tenemos nosotros una vez por semana, donde los adultos acompañan al niño 2 horas, se llaman talleres de experiencias oportunas, porque bueno, el adulto puede ver cómo se despliega el niño en sus intereses, en sus posibilidades, y nosotros desde allí lo problematizamos con la familia. ¿Por qué sí se juega con la comida, ¿no? Que muchas veces escuchamos en nuestra cultura que no se puede jugar con la comida? Nosotros desde acá sí promovemos el juego con la comida, porque entendemos que brinda posibilidades de exploración, y también la posibilidad de los niños desde muy pequeños a elegir, que es como la forma que nosotros vemos que tienen de expresarse y de ir nosotros escuchando sus voces, ¿no? Desde lo que quieren y necesitan, y damos respuesta de esta manera, ¿no? Bueno, viendo cuáles son las posibilidades, brindando ambientes que muchas veces son bien diferentes a los ambientes donde pasan su día a día. Así que desde ese lugar ampliamos todas las posibilidades que tienen los niños de desarrollo. Bien. Bueno, Eh, muchísimas
Muchísimas gracias, Paola. Se despiertan. Muchas gracias por ajustarte al tiempo, por cubrir un tema tan complejo también en pocos minutos, que entendemos que es muy, muy difícil. Y se despliegan muchas preguntas que podemos dejar también un poquito para el final, ¿no? En torno a cómo se diseñan estas estrategias grupales, cómo encontrar un equilibrio entre acompañar a las familias, pero no desproveer de los roles paternales y maternales, ¿no? Es decir, cómo empoderamos sin quitar el protagonismo y a la vez proteger. Bueno, hay como varios temas bastante, creo que son transversales a todas las panelistas, los podemos recuperar de aquí un momentito. Así que muchísimas gracias, Paola. Y bueno, ahora vamos a cambiar nuevamente de idioma. Let me introduce Les an presento inspiring una woman, mujer muy Magnus inspiradora, Harrison. Manas Harrison. She's a health Es executive ejecutivo with sanitaria con experience in experiencia en la managing gestión de innovative health proyectos projects sanitarios in some innovadores of en the world's algunas de las remotest zonas más areas. remotas del She's a mundo. graduate of the Es Johns licenciada Hopkins por la Schools of Johns Advanced Hopkins School of International Advanced Studies. International Her Studies. talents lies Su in collaborating talento with reside en local, la colaboración con regional, las and partes international interesadas locales, stakeholders regionales e to transition internacionales health para projects llevar from los the pilot proyectos phase sanitarios to de full la fase piloto implementation. a la plena Mrs. aplicación. Harrison is the La señora founding Harrison president es and la CEO presidenta of the Last fundadora Mile y 4D, directora general an de la NGO Last that Mile designs innovative 4D, una ONG community-centric que health diseña and soluciones rights in health sanitarias innovadoras solutions. centradas en la She and comunidad y her en los teams derechos a are la salud. using Ella y B4G su to equipo help están eradicate utilizando genital V4D mutilation in para Kenya. ayudar a erradicar la And in mutilación Nairobi, she genital played a femenina key en Kenia. role in leading a En program Nairobi, providing desempeñó pre un and papel clave en la post-pregnancy care dirección de un for programa de atención HIV-positive pre y women post-gestión and their nacional babies living in the para Kibera mujeres slum. seropositivas y Additionally, she sus has bebés que designed viven en several el regional suburbio de programs for Kibera. civil Además, ha society diseñado varios organizations in the programas regionales Caucasus, para Central organizaciones de la Asia, sociedad and the civil en el Middle East, Cáucaso, Asia enhancing Central y their Oriente advocacy Medio, skills in mejorando su women's health capacidad de and their defensa de right la to salud de la health and mujer y su derecho a safety. la salud y la Thank seguridad. you very much for being here with us Muchísimas today, gracias and the por floor is yours. acompañarnos. Usted tiene la palabra. Thank you, Gracias, Gisela, and thank Gisela, you y for gracias Dianova a to actually Dianova hosting por that. ser nuestro And anfitrión it's a en pleasure este to be webinar. Es un here. placer Hello to estar everyone aquí. that Hola is a taking time from todos different parts of the world que to se han join us. unido desde sus lugares And del mundo. I am Gracias por tomar el absolutely tiempo. thrilled to. Estoy And encantada you de did estar not say aquí that we did work together y on children poder and decir que trabajamos that juntos en el parents and pro the de los addiction niños, and the los effect of padres, la that as well. adicción So y we todas worked sus together on that consecuencias. long ago. Colaboramos juntos However, y, our work is no very obstante, focused nuestro on trabajo está muy centrado stopping female en genital mutilation. poner fin Not a la that it mutilación is an genital isolated femenina. No es que sea offense, because it una is ofensa part of aislada, really forma parte basic de disruption of a una girl's life. interrupción muy And we look at básica that de as la vida de violation una of niña, her human con lo rights. cual We es look at una that violación as de sus derechos the humanos core of where y the es inequality between the la boys and girls esencia de la starts. desigualdad entre niños y The niñas. female La genital mutilación mutilation is genital femenina injuring lesiona and or o daña damaging a girl's los genitalia genitales de without las really niñas having sin any medical tener reasons. What we ninguna have about the justificación médica. statistics is that Según la globally estadística, over sabemos que 230 a million nivel women and mundial, girls have undergone 230 FGM. millones de And as I'm sure mujeres y many of you niñas are han tenido aware of the mutilación genital. Sustainable Development Goals, Una the goal parte has de los been that objetivos this de would desarrollo stop sostenible es by poner fin a esta práctica 2030, por but 2030, as we stand, pero hoy en UNFPA día estimates that esta mutilación 68 million afecta a girls 68 will millones undergo FGM de between niñas now que lo and tendrán 2030. mutilación So this is entre basically, ahora y it's about 2030. 3.6 million girls a 3,6 year, millones de and niñas that cada año. is, even one is far Una too many, es let alone demasiado, these many. por no hablar de tantos Effective millones. FGM is La either mutilación short-term, genital long-term, physical, efectiva emotional harms son that comes to girls. daños Sometimes emocionales, they die físicos, in the de corto process, the y largo shock and plazo. A the veces se bleeding. mueren And so it's a por la very, intervención, very por el shock, por severe el kind sangrado. of gender-based Es una violence. violencia And de on género top of that, muy grave. it creates systemic Además, economic crea una inequality desigualdad for the económica girls. sistémica It's a para leading cause of las school mujeres. dropout. Es So the una girls, causa de abandono when escolar. they are cut at Cuando very young age, se and unfortunately mutilen the numbers keep on going a further edades muy down. But tempranas, cada historically, vez más jóvenes,
desgraciadamente, Africa, pero en el este de África la mutilación suele darse entre los 9 y los 15 años de edad, pero la edad sigue bajando porque debido a las mismas cosas de las que vamos a estar hablando, los derechos de los niños y niñas, así estamos informando, nuestro trabajo es informar, pero incluyendo y pidiendo que los niños y niñas participen en nuestros programas, que participen en sus propios derechos y aprender a intervenir, aprender a prevenir la mutilación genital. Así, al incorporar a los niños y niñas en el centro de nuestro trabajo es importante. Somos el único colectivo que ha empezado a trabajar directamente con los niños y niñas en las escuelas. Hoy, unas 5,000 niñas se han inscrito en nuestro programa. Incluimos a los niños además porque sabemos que ellos dicen que los niños son los guardianes de la tradición y aunque se está intentando poner fin a la tradición, incluimos a los niños porque pueden entender cómo los derechos de sus hermanas, de sus primas, se están violando al dejar que se les haga la mutilación genital. Así, la participación de los niños es muy importante. También hemos integrado a los padres en el programa. Al educar a las niñas y los niños, también estamos educando a sus padres sobre los daños de la mutilación genital. Vemos a la niña desde la perspectiva de la salud, sus necesidades emocionales, su derecho a la información y su seguridad. Así, los padres forman parte del programa y se deben formar en torno a lo que realmente está pasando cuando a sus hijas se les haga la mutilación genital. Ha sido un componente importante de lo que hacemos. También hemos trabajado para que las autoridades también estén en el programa y que rindan cuentas. Los servicios de bienestar infantil deben formar parte del proceso y hablar y informar sobre los derechos de los niños y la responsabilidad del gobierno de proteger a los niños y niñas y de los padres a mantener seguras a las niñas. Ha sido muy importante para nosotros. Al poner fin a la mutilación genital femenina, queremos poner fin también a las bodas entre niños, los ciclos de pobreza entre la infancia. Queremos igualar el terreno de juego para los niños y las niñas para que ambos tengan acceso a la educación, a la mejora económica, etcétera. Por ejemplo, una niña de 9 años que tenga mutilación genital se le puede casar unas semanas más tarde a un hombre de 45 años como su quinta esposa y entonces va a trabajar en una granja sin ningún derecho de propiedad. Y un año más tarde puede morir en el parto. Ninguna niña de 9 años tendría que estar embarazada. Ninguna niña de 9 años tendría que estar fuera de la escuela. Lo que queremos hacer es proteger a los derechos de los niños y niñas, integrándoles en este tipo de participación. En los libros hay muchos tratados internacionales. El gobierno de Kenia ha firmado todos los acuerdos, tienen las leyes sobre los derechos de los niños y las niñas. Y según UNICEF, sabemos que el acceso al agua, a la educación, está muy limitado en muchas zonas de Kenia. También hay castigos corporales y el gobierno no ha establecido ninguna edad mínima para casarse. Todas esas complicaciones, estas son las complicaciones que tenemos que superar cuando trabajamos en campo. Tenemos que mantener la implicación de los padres en nuestro trabajo con una buena documentación, informando a las familias, a las autoridades, todas las partes interesadas para que entiendan realmente lo que está pasando. Y también les animamos porque no creemos realmente que hay
cárceles they're not enough suficientes shelters to put the para victims. encarcelar a todos los So we culpables, must ni work in changing the attitudes, changing the albergues behavior, suficientes para and las making a víctimas. change, a Tenemos que systemic cambiar las change actitudes, la in conducta societies y that hacer un cambio practice sistémico en toda la FGM or, sociedad. for that purpose, La any other mutilación harmful genital, practices. So esto our va para work la has mutilación been genital y cualquier otra multi-pronged. We práctica work with dañina. all, including Trabajamos en larger muchos frentes, stakeholders, trabajamos including con wanting to todas las have partes international interesadas, relationship with cualquier other organización que quiere organizations tener to relaciones really internacionales, make it para que sea multi-stakeholders, realmente so everyone has something in una it. So lucha local de muchas communities, we work partes. very closely with Trabajamos all of the estrechamente con work las that we do comunidades. is in their El native trabajo que language, hacemos and the siempre children are se comfortable. realiza They have en been su involved idioma materno tremendously with para que our los field niños se sientan officers, cómodos. and we, Trabajan, up to date, perdón, we conocen pretty bien much have tried our a best, and about nuestros profesionales de campo. 99% of the Y girls that un we have enrolled in our 97% de las program have been niñas en saved nuestro programa from se les han undergoing FGM. ahorrado, se So les ha that's the critical evitado thing la that mutilación we are genital. doing, and with Esto that, es lo que we are están haciendo bringing ahí. health awareness to the community. La We're bringing conciliación mental sanitaria, health awareness la to the conciliación de communities. salud We mental en are las working comunidades, with everyone to understand el that trabajo colectivo continuation of a habit that para is que not entiendan que la healthy is continuación going de to una really costumbre add que no on es to sana more va of a child añadir a mortality, mayor more mortalidad of infantil, maternal mortality. más mortalidad maternal. 46% of the El women that died in 60% childbirth, they de died las mujeres because que of han muerto hemorrhaging. en el And who parto han hemorrhages muerto por that sangrado. way? ¿Y And quién those are tiene esta forma de the sangrado? women that have been Son las cut, mujeres and que they han are tenido they mutilación don't have the organ. The y el birth canal is órgano no gone, está so you can't really presente have ni a intacto. healthy Y community. So así es this difícil tener una awareness comunidad sana. and Esta this much work directly concienciación, with the este communities have trabajo directo con la tremendously comunidad helped nos ha us to ayudado muchísimo para continue seguir expanding expandiendo in the en las communities we are not comunidades in. donde Where we're todavía no not, they estamos want us to presentes. be there. Donde The no estamos counties that presentes, we are not quieren able que to work vengamos. with yet, En las they zonas want us donde to no go hemos there, and trabajado it todavía, has to do with quieren the que fact that we vayamos. really Tiene que ver have made a con dent el hecho into de que what people do. hemos tenido We've un introduced impacto different sort of sobre lo que alternative hacen. rite of passage Hemos because introducido undergoing FGM ritos is a right to de womanhood. So we are trying pasar to de la say, infancia a la don't edad cut, adulta. instead of cutting, why En don't we lugar plant de a tree? mutilar, ¿por qué no We plantamos un also árbol, have por done, ejemplo? there's a thing called cutting También season as hay I algo que speak se with llama you la right now. temporada de This is cutting mutilación. season, and in Estamos fact, en la it's one of temporada, the uno worst de los time peores of the momentos del year. We año, call it harvesting. The girls are porque actually harvested se llama to be cosecha, se taken and be cosechan a cut, las and niñas para que because the se schools are les out, lleven, nobody is into les keep an eye on the corten girls. las escuelas. We keep with the Están de girls vacaciones, nadie las está continuously, and vigilando, we pero actually nosotros sí. make Estamos sure that siempre con they are ellas attended para to. We asegurar have que created a estén system cuidadas. that we are actually Hemos working on it creado un as we sistema speak, is that we pop day y camps es instead que of establecemos girls being at home and parents doing whatever colonias they de día como casales en lugar de que to estén do with en them in casa terms of solas. cutting. We bring the Nosotros children llevamos a las into day niñas camps, and in those day a camps, colonias we y involve them durante with las colonias participatory programming. They role trabajan play, so the boys and girls y play juegan roles off. This is a en parent that wants to cut the girl, and the juegos de girl rol. can Por speak up ejemplo, against it by the este reasonings they have learned personaje from es un their padre field que quiere hacer officers, or mutilación y la by niña role tiene que playing. They're protestar learning it from each y other. decir que no lo That the va a boy hacer. stands up and says, "No, Eh, father, I don't want you to o cut my un niño sister que se pone because delante de su it's going to padre y le harm dice, no her," quiero and que so on. corte a So mi there is hermana, all se le these va a hacer kinds of daño, etc. participatory Hay engagement todo that we have tipo with de parents and with other actividades siblings and para with implicarnos boys, con with los girls. padres, We work hermanos, with teachers, we work with health trabajamos con providers to profesores y really bring not sanitarios only awareness but para que actions no as a haya result solamente of what we do. concienciación, sino And our goal acción is to también. really Nuestro objetivo hold the es authorities at the apelar a central las government autoridades en el gobierno accountable central into y que rindan cuentas a la implementing hora their de laws and implementar really y enforcing desarrollar their su policies, because legislación that's probably y the biggest gap that exists, that seguramente things es are la on the mayor books, brecha but then when it comes to que hay reality and leyes, action, we really pero don't have a whole lot en of them. realidad So I no think hay with mucha that, I acción. will Y con conclude esta and idea hope to voy a have cerrar answer some esta questions, presentación and we'll take y it from estoy there. Thank you disponible for the para sus opportunity. preguntas. Muchas gracias. Thank you. Gracias, Thank you muchísimas very much. gracias. Thinking that while we are Bien, speaking, pensar this cutting que season en estos is like momentos totally es la heartbreaking. temporada And de thank you very corte, much for putting all realmente together rompe the el corazón. idea that Gracias por community ensamblar needs to be todas accountable estas policymaker needs ideas, to
la responsabilidad de la comunidad, las familias, los hermanos. Hemos pensado que es esencial
topic address on the hablar de este children's tema on the en el International Día Children's de Rights los because Derechos they de are los Niños, girls. porque son They are little niñas girls, so we pequeñas. need to put that Hay on que the tener table. esto en So thank you very cuenta. much, Muchísimas Magnat, for that. gracias por esta presentación. We will continue with our Seguimos next con la speaker. Voy próxima a ponente. presentar, es mi placer presentar a la señora Diana Prudencio. Diana es licenciada en Economía con estudios de maestría en Estudios Políticos Aplicados y estudios de segunda especialización en Educación. Posee más de 15 años de experiencia en la gestión pública e intervenciones con enfoque territorial. Ha sido directora de Educación Secundaria y de Servicios Educativos para el ámbito rural del Ministerio de Educación, directora del Programa Nacional Contigo y de la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y actualmente se desempeña como gerente de Inclusión Social en Educación y Salud de CARE, Perú. Así que vamos a viajar de nuevo, ¿no? Estábamos en Kenia y vamos a viajar a Perú. Y te damos la bienvenida, Diana. Muchísimas gracias por estar con nosotras y adelante. Muchas gracias, Gisela. Buenos días con todos y con todas. Para mí es un placer estar representando a CARE Perú, parte de la Confederación de CARE Internacional, para poder compartir con ustedes justamente iniciativas que desde la sociedad civil vienen a sumar a este esfuerzo que hacemos, ¿no? Como sociedades en el reconocimiento y garantía del ejercicio de los derechos, tanto a la educación como a la salud de niños, niñas y adolescentes. Un poco ese va a ser el marco de la presentación. Voy a compartir con ustedes algunas diapositivas para poder guiarme un poquito mejor. Ustedes me avisan si se ve bien, por favor. De momento no vemos. No, a ver, intento de nuevo. A ver. Perdón. Ahora sí. Perfecto. Lo quiero poner en... Ahora sí. Súper. Listo. Muchas gracias. CARE o CARE, ¿no? Desde el ámbito internacional, justamente inicia sus actividades a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como al finalizar en el año 1945, cuando se sueltan estas cajas para poder atender las necesidades, estas cajas que se sueltan desde los aviones y que llegan a muchísimas personas que habían perdido todo, ¿no? Contenían principalmente alimentos, elementos de supervivencia, pero un elemento que justamente es el que busca también llevar CARE en todos los ámbitos en donde trabaja es esperanza. Ahí empieza la historia de esta organización, que como les digo es una confederación internacional que muchos de ustedes deben conocer, pero que en el Perú está hace 54 años. ¿No? Nosotros llega CARE al Perú también a partir de un suceso que requiere ayuda humanitaria, como fue un terremoto en el año 70, y a partir de ahí se instalan en nuestro país para justamente sumarse a estas estrategias de desarrollo para combatir la pobreza y la desigualdad. Somos miembros de toda la confederación, tenemos presencia en estos 54 años de trayectoria nacional en todos los departamentos del país y nos organizamos en 4 gerencias. Yo solamente pongo esto de contexto porque el abordaje de los derechos de niños, niñas y adolescentes es de todas maneras una iniciativa que tiene que ser abordada desde todos los francos, ¿no? Desde todos los flancos, transversalizando enfoques, pero también centrando justamente a estos grupos de edad en el centro de las actividades y lo voy a comentar porque hay justamente una línea muy delgada en ese abordaje del grupo etario. Nosotros en estos 4 ejes, el eje que yo dirijo, que es el de inclusión social, educación y salud, está muy focalizado en estas intervenciones, pero trabajamos también el eje de empoderamiento económico, seguridad alimentaria y nutrición, el eje de gestión del riesgo de desastres y respuesta humanitaria y el de cambio climático, Amazonía y recursos hídricos. En estos 54 años de trayectoria hemos encontrado una pieza clave para generar el cambio social, que son las niñas y las mujeres. El foco que tiene CARE en el Perú es orientado justamente a niñas y mujeres y es un foco que responde a una realidad que seguramente es muy similar a la de otros países que hoy nos están escuchando.
Cada día en el Perú, 5 niñas o adolescentes quedan embarazadas a causa de una violación. 9 de cada 10 niñas indígenas amazónicas no terminan la secundaria. Solo 1 de cada 10 mujeres logra acceder a la educación superior. Claramente son oportunidades que van truncando las trayectorias de estas niñas, de estas adolescentes, justamente porque no existen políticas públicas, porque no existe la garantía desde el Estado y desde la sociedad del ejercicio de sus derechos. Nosotros sabemos a través de justamente este diagnóstico, pero también de las intervenciones y de la experiencia de los equipos, que esa historia se puede cambiar, y una de las iniciativas que queríamos compartir con ustedes el día de hoy es Niñas con Oportunidades, que es uno de los proyectos que tiene CARE, proyecto emblemático de CARE Perú, que busca justamente y trabaja con el grupo de adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario. Estamos hablando de un rango etario de 12 a 16 años aproximadamente, de 13 a 17 años, estamos en ese grupo superior del nivel secundaria, de ámbitos rurales y más vulnerables de un grupo de regiones aquí en el país, ¿no? ¿Qué es lo que busca el proyecto? ¿Qué es lo que busca esta intervención frente a esos datos que hemos visto que representan la situación que viven muchas adolescentes en nuestro país? Es que puedan culminar su educación básica con bienestar y continuar las trayectorias educativas que ellas elijan en un contexto educativo y comunitario de igualdad. Creo que un poco cuando miramos y escuchamos este objetivo de intervención, trasciende a un tema de logro de aprendizajes, que efectivamente es una herramienta también necesaria para poder continuar, pero va más allá y mira la situación de bienestar en ese espacio seguro del que hablaba Corina inicialmente, ¿no? Que debiera ser la institución educativa. Entonces, este proyecto busca que las estudiantes, los y las estudiantes, pero tenemos el foco en adolescentes mujeres, puedan culminar en una situación de bienestar, es decir, abordando esos otros elementos que muchas veces son los que pueden limitar su participación, limitar su conocimiento de mayores oportunidades y también su empoderamiento para continuar esas trayectorias. El modelo de intervención que tiene este proyecto, que está cerrando una evaluación de 3 años en este año, con proyección a continuar, pero que ha tenido también intentos y mejoras en años anteriores, involucra a todos los actores de la comunidad educativa, que ya los conocemos, estudiantes, familias, docentes, pero principalmente, y es una característica de los proyectos que desarrollamos, involucra al Estado. Nosotros como sociedad civil sumamos a la política nacional. En algunos casos, como lo mencionaba también la colega justamente de Kenia, tenemos que hacer frente y hacer incidencia para que situaciones puedan visibilizarse y puedan revertirse. Pero en políticas públicas como por ejemplo la de educación, justamente tenemos que sumarnos, ¿no? Para poder complementar los esfuerzos y reconocer que la sostenibilidad va a estar garantizada desde la gestión pública para todos y todas, ¿no? Los 4 componentes que lleva este proyecto a las escuelas, a trabajarse con los directivos y con los docentes y con los y las estudiantes, son 4 componentes que están muy conectados también con lo que se señaló desde el inicio, ¿no? Estas condiciones habilitadoras de la participación. ¿En qué momento nosotros realmente podemos también sumar a habilitar más las condiciones para que las adolescentes puedan participar de manera sostenida, no solamente en su aprendizaje, sino también en el desarrollo de su comunidad? Es a través de 4 componentes: las habilidades socioemocionales necesarias para el trabajo colaborativo, necesarias para justamente enfrentar también y con un espíritu crítico poder analizar las situaciones, para poder sobrellevar situaciones adversas que muchas de ellas viven en su entorno más cercano y también en la escuela. Educación sexual integral, y esto muy conectado con ese ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Los adolescentes, las y los adolescentes, pero particularmente las adolescentes mujeres, todavía están muy distantes
de tener esos elementos y ese conocimiento para poder tomar decisiones informadas y para poder desarrollar las acciones que realmente quieren elegir, ¿no? Las estadísticas nacionales respecto del embarazo adolescente, pero no solamente eso, sino incluso de esta planificación a la que no pueden acceder de manera informada y voluntaria, sino muchas veces es casi que impuesta respecto del crecimiento, del establecimiento de sus familias, pues es un elemento muy importante. Este proyecto aborda educación sexual integral, pero como CARE participamos de plataformas nacionales donde se congregan organizaciones que venimos apostando por defender este derecho a la información y también a la mejor capacidad para tomar decisiones informadas de los y las adolescentes. Educación financiera con enfoque STEAM, que también es un elemento importante cuando miramos un poco la trayectoria de estas oportunidades y cuando vemos también otra situación alarmante para las mujeres en nuestro país, que es la violencia basada en género. La autonomía económica, la capacidad productiva, justamente es un elemento que disuade situaciones de violencia o nos empodera para poder enfrentarlas mejor. Entonces, estamos seguras que cuando trabajamos estos elementos desde temprana edad, estamos contribuyendo a revertir esas situaciones posteriores, ¿no? Entonces, otro componente es educación financiera con enfoque STEAM, que no solamente llega a las y los estudiantes, sino estamos ahora mejorando la propuesta para que llegue también a sus familias, ¿no? De manera que sean los dos actores quienes puedan, con mejores conocimientos, también acceder a más oportunidades para acompañar esta trayectoria que es la que creemos contribuye a la mejora y al desarrollo del potencial de todas las personas. Y el componente de proyecto de vida, sumamente importante, no solamente una vida libre de violencia, una vida que responda a sus expectativas, una vida que trascienda esas limitaciones que hoy puede visibilizar y que justamente le permita articular y tomar esas decisiones para poder alcanzarlas. Sabemos que este elemento es muy importante para que tanto la educación sexual integral como esta educación financiera pues estén orientadas también hacia justamente el desarrollo de su máximo potencial y de su comunidad. El impacto que ha tenido un proyecto como este en el año 2023 ha sido en 2.438 estudiantes con quienes venimos trabajando en estas regiones que les había mencionado inicialmente, y lo que hay es indicadores de iniciativas, de proyectos, de planes que las y los estudiantes empiezan a desarrollar a lo largo de justamente la intervención, acompañados de sus docentes y del equipo de proyecto. Tenemos para este año 2024, 2.244 estudiantes han sido parte del proyecto, de ellas 1.074 son mujeres, ¿no? Y bueno, tenemos algunos indicadores de la continuidad. Pero además de niñas con oportunidades, yo quería aprovechar para conectar también con otro elemento que mencionó Corina al inicio sobre la participación, y es que la experiencia que vamos adoptando, creo que todas las organizaciones que somos parte de la sociedad civil, a partir del trabajo en determinados ámbitos, nos abre siempre las posibilidades de seguir explorando nuevas oportunidades. Hoy, con USAID, tenemos un proyecto también en la Amazonía, en donde el foco es habilitar esos espacios de participación de adolescentes para que eleven su voz frente al impacto diferenciado que tiene el cambio climático en las mujeres. Eso nos parece no solamente un elemento que se contextualiza sumamente bien frente a las cosas que estamos viendo hoy en día y al ámbito geográfico en donde se está implementando, sino que está poniendo el foco en las adolescentes, en sus capacidades, en su conocimiento para ser esos interlocutores, no es que no hayan sido válidos antes, sino interlocutores con la mayor posibilidad de aportar desde justamente la reflexión, el cuestionamiento y la mirada más holística del impacto que puede estar teniendo no solamente en ellas, sino en el conjunto de adolescentes de su comunidad o del país, ¿no? Creemos que ahí hay un elemento bien potente de trabajo con las adolescentes, pero también con los funcionarios públicos, porque esta participación, como se mencionaba, no puede ser esporádica y una vez.
¿no? Yo me llevo esos elementos también que compartió Corina respecto de cuándo podemos decir que esta participación realmente es efectiva, ¿no? Porque sí, nosotros también queremos acompañar para que no sea proyecto, sino más bien sea una adopción de política pública, una mejora de la normativa regional y local que habilite este espacio de participación, de las condiciones para que siempre puedan haber adolescentes y mujeres participando de las tomas de decisión respecto del cambio climático, porque sí hay un impacto diferenciado y sí hay necesidades particulares que se tienen que escuchar para poder diseñar mejores estrategias, ¿no? Entonces, en ese ámbito estamos también sumando y apostando desde la sociedad civil en la visibilidad de problemáticas, la visibilidad de actores claves en el diseño de las políticas para abordarlas y, bueno, y en el resultado y seguimiento de los resultados de estas estrategias. Eso es lo que queríamos compartir desde CARE. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias y de verdad que ya vamos viendo cómo se van entrelazando todas las intervenciones, ¿verdad? Y las temáticas y cómo es imprescindible que si hablamos de derechos de infancia, la dimensión de género tiene que también tomar el protagonismo, no se puede borrar porque de esta manera hacemos visible lo que es invisible, ¿no? Estáis hablando de cómo los derechos sexuales reproductivos y la violencia sexual es una dimensión fundamental a tener en cuenta en cómo impacta en la vida de nuestras niñas y que para diseñar estrategias adecuadas, no se puede borrar esta variable de género. Entonces, muchas gracias por eso y vamos a pasar a nuestra última panelista para luego ya poder conversar un poco entre todas en nuestro ratito final. A nuestra última panelista le damos la bienvenida a Ángela Muñoz. Nos vamos, ¿no? De Perú nos viajamos a España. Ahora mismo a las costas españolas, de hecho, ¿no? Bueno, ella nos va a contar un poquito más en dónde se sitúa el proyecto. Ángela Muñoz es psicóloga, graduada por la Universidad de Granada, ha ampliado su formación con máster de Psicología General Sanitaria en la Universidad Rey Juan Carlos y en máster en Traumatoterapia Sistémica Infantil y Juvenil. Desde el 2020, Ángela forma parte del programa O2 de la Fundación EMED, que opera en España, donde se brinda atención integral a mujeres subsaharianas y a sus hijos e hijas al llegar a las costas españolas en procesos migratorios. Además, en 2023 comenzó a trabajar en una vivienda de protección internacional destinada a mujeres solicitantes de asilo con sus criaturas, quienes han sufrido violencia de género en sus países de origen durante el tránsito migratorio o en España. Y Ángela nos va a hablar sobre el derecho a la identidad como el derecho a tener derechos. Así que muchas gracias, Ángela, por estar con nosotras. Bueno, muchas gracias principalmente a Dianova por contar con el programa O2 para poder estar hoy aquí con estas grandes panelistas. Esto es un honor. No me gustaría extenderme demasiado porque creo que al final en estos temas de conversación y en las preguntas al final es donde es lo más rico y donde más podemos aprender. Que yo creo que al final de estos encuentros pues es un gran momento para precisamente eso, para aprender. Y bueno, quiero compartir con vosotros una pequeña presentación, es muy cortita. No sé si se ve. Vale. Sí, se ve perfectamente. Bueno, como ha dicho la compañera, como ha dicho Isela, yo quiero hablar hoy sobre el derecho a la identidad, como precisamente eso, como el derecho a tener derechos. Esto se enmarca dentro del programa O2. Soy psicóloga dentro del programa O2. Y para empezar, pues me gustaría explicaros qué es el programa, qué es O2. El programa O2 está dentro, forma parte de una entidad que se llama Fundación EMED. Nosotros estamos localizados en un pueblo de Córdoba, estamos en Montilla, y pertenecemos al área de migraciones de la Fundación EMED. El área de, como comentaba Gisela, el área de migraciones pues enmarca el programa O2 y la vivienda de protección internacional que atiende a mujeres víctimas de
violencia de género, solicitantes de protección internacional y a sus hijos. Y desde el programa O2, el programa O2 es un centro de acogida humanitaria, de primera acogida, de estas mujeres subsaharianas. O sea, nuestro perfil concreto son mujeres subsaharianas que vienen acompañadas por sus hijos o hijas, que vienen embarazadas o que vienen solas. Últimamente, debido al cambio de la ruta migratoria de África a Europa, estamos recibiendo muchas chicas solas, con un perfil también bastante vulnerable. Principalmente vienen de Senegal, Costa de Marfil y Guinea-Conakry, pero también estamos recibiendo a muchas mujeres y a sus hijos que vienen procedentes de Mauritania, Mali o Gambia. El objetivo principal del programa O2 es acompañar la movilidad humana con enfoque de género e infancia de mujeres africanas y los niños que la acompañan, que llegan en patera a las costas españolas. Antes eran a las costas andaluzas, ahora a costas canarias, debido al cambio de la ruta migratoria. Dentro de los objetivos específicos del programa hay muchos, pero me gustaría destacar hoy aquí dos de ellos. Una es la identificación sistemática de violencia sobre la mujer y sobre los niños, y dentro de la identificación de estas violencias hacemos una intervención individualizada de cada caso. Somos fieles defensoras de que los niños no son una mochila de su mamá, sino que los niños al final son una persona con identidad propia y que por lo tanto necesitan una intervención individualizada y no basada en la intervención que se hace con la mamá. Y por otro lado, como objetivo específico, estaría el garantizar la protección de los derechos de la infancia en movilidad. Dentro del garantizar los derechos de la infancia en movilidad, consideramos que algo sumamente importante es garantizar la identidad de los niños que llegan al programa O2. Cuando el programa O2 nace allá por el 2018, empezamos a detectar que muchos de los niños, a la hora pues, de hacer un poco de historia social con las mamás y demás, observamos que muchas de ellas no tienen manera de acreditar la identidad de los niños. No hay un certificado de nacimiento, no hay un documento de ningún hospital que pruebe que ese niño ha nacido en ningún lado. Entonces empezamos a recabar un poquito de información. Enlazando esto, quiero pues hacer dentro de nuestro objetivo específico de garantizar los derechos de la infancia, el derecho a la identidad como bien dicho. Según el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, los niños tienen derecho a una identidad, es decir, tienen derecho a una inscripción oficial de quiénes son, que incluya nombre, nacionalidad y relaciones familiares. Si esto no se ha dado, los gobiernos tienen el deber de garantizar que este derecho se cumple y de, por lo tanto, otorgar una identidad a estos niños. Nosotros entendemos el derecho a la identidad como el derecho a tener derechos, como bien ha dicho Gisela al principio de la presentación. Si un niño no existe, no está registrado en ningún sitio, no tiene derecho a empadronarse, no tiene derecho, por lo tanto, a asistir al colegio, no tiene derecho a tener una sanidad. Entonces, creemos que la puerta de entrada hacia todos esos derechos precisamente es la identidad de cada niño y de cada niña. Como bien he dicho, cuando el programa O2 nace, empezamos a detectar casos de niños que o bien han nacido en país de origen o bien han nacido en tránsito de la ruta migratoria, que no hay manera de demostrar que han nacido. No hay registro de nacimiento, bien pues porque la mamá ha salido huyendo de distintas violencias sobre ellas, como la mutilación genital, matrimonios forzosos, etcétera, o bien porque ha nacido en tránsito en países como Marruecos o Argelia, que quizás
han sido víctimas de violaciones y que a la hora de acudir a un registro para registrar al menor es necesario tener el nombre de un padre que no existe. Entonces, cuando llegan a O2, se hace con ella, recabamos información sobre el por qué este niño o esta niña no está registrado en ningún sitio. Se hace una intervención integral en este sentido, o sea, con abogados, trabajadora social, psicóloga, educador, para poder recabar toda la información posible de cara a poder abogar por el derecho a la identidad de este niño. Si en el caso de que no fuera posible conseguir el certificado, en el caso de que estuviese registrado y no fuese posible conseguir un certificado de nacimiento, pues intentamos por otra vía poder hacer un registro fuera de plazo aquí en España. Esto es muy difícil. O sea, es algo que no depende puramente de la justicia, sino que depende de la interpretación que haga la justicia. Entonces, a mí me gustaría traer aquí dos casos concretos, dos casos pioneros en España que no se habían conseguido con anterioridad. Es un registro fuera de plazo y una nacionalidad española que conseguimos. Entonces, el primero de los casos, el primer caso que se dio, el caso que aparece aquí como el caso de San Sebastián, fue una niña, su mamá es camerunesa, inició su viaje migratorio y en Argelia parece ser que quedó embarazada. Continuó su ruta migratoria hasta Marruecos y en Marruecos dio a luz en una casa particular. Entonces no había manera ni de demostrar que esa niña había nacido en Marruecos, ni tampoco de poder volver a Camerún para registrar a la niña en Camerún. Entonces se solicitó una inscripción fuera de plazo en el registro de Donosti, aquí en España. Se rechazó, no consideraron que debieran de escribir fuera de plazo a esta niña y por lo tanto se judicializó el caso y se consiguió la nacionalidad española para esta niña como caso extremo, porque esa niña no había ninguna otra manera de conseguir una identidad para ella. Fue el primer caso en España y creo que no se ha dado ningún otro caso más porque el resto han sido por registro fuera de plazo, como en el caso de Montilla. En el caso de Montilla, la mamá dio a luz en Argelia y desde Argelia cruzó a costas andaluzas. La bebé llegó muy pequeña, entonces no hubo manera de tener ningún tipo de documentación, excepto una cartilla de vacunación que sí que existía y que probaba que la niña había estado muy bebé en Argelia. Entonces, gracias a eso y a la interpretación que se dio desde los juzgados de Montilla, pudimos registrar fuera de plazo a esta niña. Actualmente tenemos dos casos que estamos intentando registrar fuera de plazo, pero como he dicho, es algo sumamente complicado que a pesar de ser un derecho recogido en la Convención de los Derechos del Niño, como he dicho, es algo que depende de la interpretación que dé el juez o la jueza y es muy difícil porque no hay manera de probar que este niño no está registrado en un país de origen. Entonces caemos en el riesgo de que haya una doble nacionalidad que no está permitida. Pero ante la duda de que pueda o no estar registrado en su país, que por lo tanto haya riesgo de apatridia, sí que hemos conseguido estos dos casos. Entonces, bueno, con estos casos quería finalizar mi exposición y dar las gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Ángela, sobre todo por explicar también una cosa tan compleja en pocos minutos y ponernos casos prácticos. Con quienes no estamos en contacto directo con estas situaciones, ¿no? Abrimos los ojos y nos sorprendemos con cosas que lamentablemente pasan en el día a día, ¿no? Como las compañeras que han hablado de cuestiones de desnutrición o de mutilación genital femenina, etc. Por eso creo que es como muy importante, ¿no? Hacer visible lo invisible y que conversemos en voz alta
de todas estas cosas. Muchas gracias. Pues vamos a pasar, si queréis, en los poquitos minutos que nos quedan, a una parte más conversatoria. Perdón. Os voy a lanzar una pregunta un poco general para, si queréis, vamos conversando de manera natural, porque sí que hay preguntitas más concretas. Y una de ellas es esta, de cómo podemos o cómo podéis, o si lo lleváis a cabo desde vuestros propios proyectos, en vuestras organizaciones, estos mecanismos de participación con la infancia, ¿no? Si hay canales, si hay maneras de poder recoger qué dicen los niños y las niñas y los adolescentes de qué necesitan. Esto por un lado, y si hay algo que ha sorprendido, ¿no? Al tener este feedback, algo de que no habíamos reparado o qué sabios son las criaturas. Si alguien quiere empezar, adelante. Adelante, Diana, por favor. Muchas gracias, Gisela. Bueno, definitivamente sí, uno de los elementos que deben garantizar las intervenciones que nosotros proponemos involucra la participación de todas las personas con quienes se va a trabajar el proyecto en el mejor de los casos desde el primer diseño y si no desde estos diagnósticos iniciales para perfilar las operaciones, ¿no? Las acciones específicas. Entonces, en varios de nuestros proyectos, los chicos y chicas en los que está dirigido para población en edad infantil o adolescente, participan también con todas las salvaguardas correspondientes en el recojo de información diagnóstica de su situación, de sus expectativas, de algunas condiciones que ven, tanto puede ser en la escuela como en los hogares o en la comunidad. Y luego, en uno de los elementos que a nosotros creo que nos hace mucho sentido, pero a ellos también, en el caso de los adolescentes, participan mucho en la identidad del proyecto, incluso en la precisión del nombre y de cómo ellos interpretan que toda esa acción o la intervención va a contribuir a su fortalecimiento o a su empoderamiento, ¿no? Entonces hemos tenido intervenciones muy significativas en donde el lema de la intervención, la gráfica, la identidad de la intervención ha sido creada en espacios creativos de talleres con los adolescentes y ha tenido mucho su personalidad también cultural, ¿no? Porque, claro, también hay diferencias en la percepción de expresiones o incluso visualmente de algunas imágenes. Y en otros momentos, como son parte del proyecto, justamente la participación es clave y se tiene que garantizar, y ahí lo que buscamos también es canalizar con los actores que están más cerca, ¿no? Hay un trabajo con la comunidad y con padres de familia en el caso en el que son intervenciones que requieran esas autorizaciones, y en los otros es un trabajo de la mano también con las instituciones educativas, ¿no? Que como parte también de sus estrategias tienen el empoderamiento de esta participación, solo que muchas veces no tienen ni los canales, ni tampoco las opciones o las oportunidades que puedan convocar un mayor compromiso de los adolescentes. Interesante, muchas gracias. Incluso ¿no? Cómo ayudan a diseñar y a perfilar los títulos, los lemas de los propios proyectos para que sean cercanos a ellos y a ellas. Muchas gracias, Diana. Ángela, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, en cuanto al derecho a la participación, nosotros recibimos, cuando decimos que recibimos a mujeres subsaharianas y su hijo, pueden ser hijos biológicos o no. Entonces sabemos que en países africanos la familia extensa está, o sea, es algo muy, muy común. Y cuando llegan a costas españolas, si la prueba de, o sea, se les hace una prueba de ADN y si la prueba de ADN resulta negativa, hasta hace muy poco estaban separando a los menores de la adulta de referencia que les acompañaba. Entonces, o sea, esto está cambiando, se mantiene y se hace una valoración del vínculo entre la adulta y el menor o la menor, y nosotros, nuestro centro, recibimos a muchos de estos menores en los que no hay un vínculo biológico con la adulta de referencia. Entonces, en nuestro centro escuchamos como un actor fundamental al niño o a la niña que acompañan para saber
qué es lo que conoce él como familia, se hace una valoración pues del vínculo con la adulta, y además se hace una valoración del interés superior del menor con ayuntamientos y con servicios sociales que permita garantizar precisamente este interés superior del menor y que por lo tanto se le escuche y se respete la decisión del niño o la niña, o que se respete también su familia, o sea que al final es lo que él ha conocido como familia. Como su familia. Gracias, Ángela, muchas gracias y esperemos que siga este cambio en positivo y ágil, ¿no? Que realmente el tiempo de las criaturas es hoy, no de aquí unos años. Someone else? Corina, Magnus, Paola. Bueno, a nosotros nos ha impactado también cómo vemos que los niños tan chiquitos, ¿no? De la edad que nosotros los recibimos, dan cuenta de la violencia comunitaria y dan cuenta en su juego. Nosotros empezamos a observar un juego en los niños que estaba como muy sesgado hacia lo que eran las armas, ¿no? Te disparo, me escondo y bueno, en estas investigaciones vimos y trabajando con los referentes, que por suerte tenemos a los referentes familiares también acá en los talleres que hoy les comentábamos, cómo repercuten ellos, ¿no? Y la forma que tienen como de elaborar es mediante su juego. Trabajamos también la seguridad con sus referentes, ¿no? De, bueno, de esto que se ve a nivel de la comunidad, cómo garantizar la seguridad del niño, ¿verdad? Y nos traen un montón de situaciones donde el impacto es en el adulto y cómo lo están trabajando también a nivel familiar. En eso nosotros articulamos con otras instituciones, bueno, como para que se pueda visibilizar y desde dónde lo vamos abordando, ¿verdad? Gracias, Paola. Corina, Magnus. Some final thoughts about how can we ensure participation mechanisms ¿Cómo podemos asegurar el and how mecanismo we de surprised participación? ¿Nos about some sorprende feedback of the girls alguna outside? cosa que nos dicen los niños y niñas? Is Karina going to speak or am I ¿Corina o yo? As you wish, I go think you ahead, could- go ahead. Yeah, go ahead. Adelante. Sure, thank you. I think Gracias. what Creo we que lo que hemos observed was observado ha sido basically letting the girls have a dejar que las voice. niñas tengan That voz. has been Eso the most ha sido el significant cambio más change that significativo. you see. The girls are Las cut, niñas they están don't know what mutiladas, no happened to saben them, qué les ha they're pasado, not allowed to no speak pueden about hablar it. de ello. It's a silent Es crime un indeed. delito They cannot say silencioso. what the suffering No that they're pueden manifestar lo experiencing. que They están cannot sufriendo, no talk to pueden hablar another con otra person. persona. So what we Así, did, we lo que hemos gave the hecho ha girls a sido voice. darles a las And by that niñas voz. voice, they Con esa learned, voz han aprendido and now they are y actually ahora opposing se it. están They have oponiendo, become se champion han of convertido really en speaking against it. defensoras The en contra boys de are la getting the mutilación voice to femenina. speak for Y the los niños girls as well. también So están encontrando su voz just para breaking the hablar en silence. I pro de mean, las I love niñas. Están the rompiendo el title of silencio. the Me book, encanta el but Yeah. título that's pretty much del what we have libro. done. Es lo que We hemos broke hecho. the silence of this Romper el crime, silencio and sobre it's out este and open. crimen. You can't hide Es behind it ahora because we have sabido. data. We can show No the se puede evidence. esconder. These are the Tenemos los girls that are datos, telling tenemos us la they're in evidencia. danger. Las So niñas the mismas voices nos of dicen girls que have están en been peligro. heard, and that's Las voces de the las most niñas se ha significant escuchado, se ha difference that we oído. have made. Esta es la diferencia más significativa que hemos visto. Thank you very much for Muchas that. gracias. Corina. Corina. Rápidamente, bueno, creo que quienes trabajan en el campo con la población, como quienes están aquí, son quienes tienen la experiencia de cómo hacer de la participación una realidad. Pero quería retomar parte de la experiencia de la plataforma NAPES, la voy a traducir, espero hacerlo bien. La plataforma NAPES está conformada por organizaciones que trabajan con infancias en situación de vulnerabilidad. No tenían el tema del encarcelamiento parental en el radar, hasta que se puso sobre la mesa, no recuerdo cuál fue el origen, y las organizaciones que ahora conforman la plataforma NAPES empezaron a investigar quiénes de sus chicas y chicos tenían a un referente privado en la libertad. Y eso creo que nos lleva al romper el silencio y a esa frase tan clave de Alexis, escuchar al silencio,
porque incluso tal vez organizaciones que trabajan con poblaciones específicas, puede ser que esas niñas y niños tengan otros asuntos que no traen porque implican mayor estigma, mayor vergüenza, el miedo a que los separen de sus familias, etcétera. Y otra cosa, creo que en este cerrar la brecha entre lo que pasa a nivel internacional y las leyes, esas cosas maravillosas, y el trabajo y la vida de las personas que no es siempre alcanzada, la participación de niñas y niños adolescentes es fundamental. Es fundamental también pues con el trabajo de organizaciones que saben qué hacer con esa voz, ¿no? Porque también si un niño me reporta violencia, me reporta ciertas situaciones, ¿cómo lo atiendo? Y donde creo que hay que trabajar mucho es con las entidades del Estado, finalmente, ¿no? Servicios de protección de la niñez, servicios sociales, servicios de salud, tribunales, donde, como creo que preguntaban hacia el principio, tú lo mencionaste, no siempre reconocemos a niñas y niños como personas con opiniones, y vaya que sabemos que las tienen, y las tienen desde muy corta edad, como decía Paola, somos comunicación desde el día cero, y que no siempre son tomados en cuenta como referentes, ¿no? Que puedan opinar sobre lo que les pasa. Entonces creo que esa es la gran brecha que hay que cerrar con esas operadoras y operadores, generalizando. Obviamente hay grandes prácticas a nivel gubernamental también, pero no perder el miedo y saber también qué hacer con esa voz, y que también una situación de violencia o de no necesariamente implica separación e institucionalización, porque ese es el gran miedo también de niñas y niños, el gran miedo a no hablar, ¿no? Muchísimas gracias, Corina. Qué interesante. Yo creo que podríamos estar horas profundizando en esto porque realmente nos queda mucho, mucho por cubrir, pero tenemos una última pregunta, un poco es como última pregunta y un poco llamada a la acción. Vamos a intentar como fusionar, ¿no? Vuestro último pensamiento y qué llamada a la acción o qué idea os gustaría expresar a la audiencia, ¿no? La pregunta sería algo así como en vuestra experiencia, ¿cuáles han sido los aprendizajes estrellas, los key lessons, ¿no? Aprendidos de trabajar en el ámbito de la infancia? ¿Y qué idea os gustaría expresar hoy para dejar esta conversación que no solo ha sido una conversación, sino que sigamos trabajando en ello? Si queréis que sigamos el mismo orden, de una manera muy breve, Diana, ¿te parecería? Claro, gracias, Gisela. Aprendizajes estrella. Creo que uno de los principales es los cuidados para también trabajar con infancias, ¿no? Creo que como los equipos, nosotros como institución garantizamos que ese espacio seguro de trabajo también sea pues un elemento y que haya sido previsto desde la planificación. Eso creo que es un aprendizaje muy importante y que nos está convocando, creo que cada vez más a todos y todas, ¿no? O sea, esas matrices de riesgo que tenemos que ver antes de empezar una propuesta, la capacitación a todos los equipos que participan para garantizar a los niños, a las infancias, pero también a sus familias y a la comunidad que este trabajo va a ser justamente siempre para positivo, ¿no? Y dándoles el espacio que requieren. Creo que eso es uno importantísimo. El otro, que tiene que ver con un poco la reflexión que tú hiciste después de que yo terminé sobre el enfoque de género y las vulnerabilidades particulares de determinados grupos, ¿no? La infancia en general es un grupo, ¿no? que está expuesto a muchas vulnerabilidades y porque todavía tenemos, sí, hacerlos participar y escuchar la voz, pero por donde también todos nosotros los adultos tenemos que garantizar y hacer los esfuerzos para habilitar ese ejercicio de derechos. Pero además tenemos grupos todavía en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Como además de las mujeres que pueden ver truncadas sus trayectorias desde etapas muy tempranas en su formación y en ese contexto están también, por ejemplo, los niños y niñas con discapacidad, ¿no? En donde justamente dejar de verlos es estar perpetuando y ser cómplices, ¿no? De que esto después nos demande muchísimo más trabajo. Mientras más nos veamos, más nos encontremos, creo que también está en nosotros, en los proyectos, en las organizaciones, en esta comunidad que tiene la intención de acercarse, ser un elemento que empiece a visibilizar a todos los grupos desde su llegada, ¿no? Entonces creo que esos son dos elementos bien necesarios, importantes, que hemos ido aprendiendo de la intervención. Muchas gracias, Diana. Nos quedamos con esa interseccionalidad, esa mirada interseccional como imprescindible. Gracias. Ángela,
¿Te gustaría algún aprendizaje estrella de trabajo con infancia y alguna llamada a la acción, como alguna idea, reflexión Sí. final? Bueno, a mí me encantaría, como aprendizaje, o sea, al final, después de todo el tiempo que llevo trabajando con niños y con niñas, sí que me encantaría expresar con vosotros la importancia de ofrecer un entorno de buenos tratos a todos los niños y niñas y de permitirles ser niños y niñas. O sea, que muchos niños sí que, y sobre todo niñas, que vienen ya con una edad un poco preadolescente, quizás 10, 11 años, que al final no se permiten ni por su familia ni por la historia de trauma que puedan traer y demás, el ser niños y vienen como adultas realmente. Creo que el gran aprendizaje que saco es que si tienen un entorno seguro se pueden permitir precisamente eso, el ser niños y que nadie les robe la niñez, que es parte fundamental y que es derecho, es un derecho el poder vivir esa niñez. Y como llamada a la acción, bueno, pues están todos los derechos como hemos hablado antes, pero sabemos que a pesar de estar todos recogidos en una convención, sabemos que aún nos queda muchísimo por hacer y que todo lo que podemos hacer es pues seguir haciendo, nunca mejor dicho, y publicar y hacer incidencia, que es la única manera que tenemos de poder cambiar y de poder seguir avanzando en pro de los derechos de los niños. Gracias, Ángela. Seguimos alzando la voz y también abriendo espacio para que sean ellos y ellas que puedan hablar también. Muchas gracias, Ángela. Paola, ¿una reflexión final? Bueno, en este tiempo, estos años de trabajo con el niño pequeño y con la familia, creo que la escucha activa es uno de los aprendizajes estrellas, ¿no? Esto de poder escuchar en su particularidad la comunicación entre los diferentes actores de la sociedad, la articulación con otros programas y políticas, y la inclusión, me quedo también con incluir desde la particularidad. Y bueno, lo que se necesita, sí, creo que es prestar mucha atención a la particularidad, y se necesitan operadores educativos en la justicia. En la justicia, hoy por hoy, nosotros notamos acá en nuestro país que se está como visibilizando, pero hay un impacto muy grande desde los sucesos y lo que pasa en los sistemas judiciales, y necesitamos, sí, referentes que puedan traducir también esto que vemos en los niños, en los juzgados, que puedan tomar decisiones también de una intervención sí jurídica y sí social, escuchando a los operadores, quienes estamos en el territorio, y con las infancias. Importante, Paola, muchas gracias. Una judicatura sensible a las necesidades reales. Gracias. Sí. Magnus, some final thoughts and some call to action. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y me gustaría añadir un par de cosas. Compartir información, informar a la comunidad, los padres, los legisladores, las autoridades, las niñas. Ese acceso a la información es una parte vital de informar a todo el mundo que tienen derechos. Esto es su derecho, es para proteger sus derechos. Así que el acceso a la información es una parte de nuestra misión. Es muy importante, pero también la evidencia. Recogemos evidencia. Todo nuestro trabajo se basa en la evidencia. Así, cuando tú buscas datos y puedes enseñar a los líderes de la comunidad y a las autoridades, esto es lo que está pasando. No hay que hacer el avestruz. Esto es lo que está pasando. Tenemos datos para mostrar
estos dos factores han cambiado el paradigma tanto que ha sido muy enriquecedor para nosotros ver que cuanto más información das a los padres, más conscientes serán de cómo proteger a sus hijos y hijas, o si no protegen a sus hijas de esta manera, serán criminales. Así, el acceso a la información y la acumulación de evidencia ha sido adiciones muy importantes a todo lo que ya se ha Thank you dicho. very much for this significant Gracias por esta thoughts, aportación tan evidence-based significativa. Políticas policies we call basadas for en la us. evidencia Well, y thank este you. llamamiento. Corina, Corina, una última Es difícil reflexión. hacer la última, pero Ah, creo, lo sé. pensando un poco en la experiencia de este trabajo con niñas y niños en familias con uso de drogas, en familias con la privación de la libertad, pese a que hay muchísimas diferencias entre las niñeces, las infancias alrededor del mundo, y aquí hemos escuchado situaciones de extrema vulnerabilidad, hay también muchos parecidos entre niñas y niños y adolescentes que enfrentan la misma situación, ¿no? Insisto, por ejemplo, estar en una familia con una sustancia o con el encarcelamiento, porque son los temas que he trabajado. Entonces, para niñas y niños, ser escuchados, sí, por personas adultas que pueden ser como los canales de la participación, pero también escucharse entre sí, entre pares de distintos países y escucharse para algo. O sea, escuchar y ser escuchado es un asset per se. Y eso lo sabemos y lo hemos visto y ellos mismos lo dicen. Pero también fomentar esos espacios internacionales e interculturales de niñas, niños y adolescentes atravesados por situaciones parecidas. Y también creo que adentro pues, de nuestras sociedades tenemos engranadas las desigualdades. Y entonces, no sé, yo pienso en el caso de México, me imagino que Perú es parecido, tal vez un poco menos Uruguay, no sé, España, pero ¿cuántas niñas, niños y adolescentes de un sector más de clase media alta realmente saben los dolores de otras infancias, ¿no? Finalmente, crecemos en un mundo donde hay muchos silencios, por ejemplo, sobre la mutilación genital femenina, no es un tema del que se hable necesariamente en las sociedades occidentales, blancas, de clase media. Hay muchas niñas, adolescentes que no tienen idea de lo que pueden estar pasando compañeras suyas, que a lo mejor son migrantes de origen. Entonces, creo que si también informáramos a las infancias de las demás infancias, sí podríamos tener otro mundo, porque estaríamos tratando de derribar la desigualdad desde el principio. Y ahí, como ya se ha dicho, es la educación, es la información, es el trabajo en la comunidad y nuevamente son las escuelas para aquellas niñas y niños que tienen acceso a las escuelas, que no son todas ni todos, perdóneme. Entonces creo que esta dimensión intergeneracional es entre niños que comparten las mismas dificultades, pero también que todas las infancias puedan saber los dolores y las resiliencias de otras. Maravilloso, muchísimas gracias. Yo creo que después de estas 5 impresionantes intervenciones queda muy poco que añadir, ya estamos sobre la hora. Quiero por último, para cerrar el seminario, agradecer a nuestras panelistas. Ha sido un auténtico honor, lo digo de todo corazón, haber compartido con 5 profesionales impresionantes, impecables, este seminario. Les agradezco de nuevo el tiempo y el compartir. Y también invitar a la audiencia, invitar a todas las personas a que construyamos, ¿no? Que estos espacios no solo sean de conversaciones, que sí, pero sí también de conocernos, reconocernos y compartir recursos, redes. Antes de empezar el seminario ya estábamos compartiendo recursos de conocimiento. Entonces aprovechemos y sigamos trabajando desde este lugar, ¿no? Como sociedad civil para hacernos más fuertes. También un agradecimiento a nuestro traductor, Patrick, que lo hacemos seguir de un idioma al otro constantemente y siempre nos sigue muy cariñosamente, al equipo técnico de Vianova y nuevamente a nuestros panelistas, sus organizaciones por el tiempo, a todas las personas asistentes, y os deseamos que tengáis un muy buen día y seguimos trabajando en pro de los derechos de la infancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todas. Thank you everyone. Gracias. Thank you very much. Bye. Gracias. Thank you.